Bueno, decíamos que hoy es un corte de caja y hablando, digamos, en plata del tema de seguridad o más bien del el proceso de pacificación del país, pues no nada más hablamos de todo esto que ya comentamos, sino también de la atención a las causas, decíamos. Y ahí, pues uno de los principales pilares de este gobierno es justamente el diseño y la repartición de programas sociales que son reconocidos constitucionalmente como derechos, por un lado, y también la reactivación y reestructuración o rehabilitación de todo el sistema de salud. Esa es una cosa muy importante. Y también la educación, una cosa que en los últimos días nos hemos estado enterando de cómo va también toda la estrategia educativa, pensando la educación también como un derecho al cual tienen que tener acceso todos los mexicanos y que eso tiene implicaciones también dentro de la sociedad. Vamos a ver rápidamente un compendio de lo que pues ha sido la estrategia de este gobierno, la estrategia social de este gobierno, la atención a las causas. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador rinde su cuarto informe de gobierno. Desde la campaña por la presidencia, dejó en claro que una prioridad de su mandato sería beneficiar a los sectores que generalmente han estado marginados de los apoyos gubernamentales. Desde el primer día empezamos a aplicar programas dirigidos a beneficiar a obreros, a desempleados, a campesinos abandonados, a jóvenes, adultos mayores y a familias pobres. Todo lo cual ahora nos ha permitido enfrentar con buenos resultados el grave problema que heredamos de inseguridad y de violencia. Para ello, se instrumentaron una serie para el bienestar de las personas adultas mayores que desde noviembre de 2019 se convirtió en un derecho constitucional para todos los mexicanos. En este programa se beneficia a todos los adultos mayores con más de 65 años con una cantidad mensual de 1,925 pesos, que al igual que con el resto de los programas sociales, se entregan de forma directa y sin intermediarios. Dice el compromiso de que se iba a empezar a entregar el apoyo a partir de los 65 años. Número 1. Y número 2, que iban a ir aumentando las pensiones hasta llegar en el 24 al doble de cómo iniciamos. Además, se apoya también a las y los estudiantes de todos los niveles desde la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. Se entregan millones de becas a los estudiantes de nivel básico y medio superior y superior. Como nunca, estamos otorgando 11 millones de becas desde el preescolar hasta el nivel de posgrado. Otro de los programas prioritarios para el gobierno es el de Jóvenes Construyendo el Futuro, que permite a los jóvenes de entre 18 y 29 años insertarse en el mercado laboral como becarios y aprendices. Hemos llegado a la meta de garantizar trabajo como aprendices a 2.300.000 jóvenes. Además, existen otros programas dirigidos a madres solteras, a personas con discapacidad, pero también programas vinculados al desarrollo económico, como Producción para el Bienestar, Bien Pesca o las Tandas para el Bienestar. Y como ya dijimos, 3.500.000 campesinos y pescadores obtienen un jornal para que siembren, para que cultiven sus tierras y se les apoya con un recurso económico de manera periódica. En el contexto de la inflación mundial originada por la pandemia de COVID-19 y agravada por la guerra entre Rusia y Ucrania, ha sido fundamental el programa Fertilizantes para el Bienestar, mediante el cual se ha repartido fertilizante gratuito a miles de familias campesinas para incrementar su producción y mediante este esfuerzo frenar la escalada de precios en el país. Por último, es importante resaltar el gran esfuerzo que se ha hecho en la reconstrucción del sistema de salud pública, que si bien no forma parte de los programas para el bienestar, tiene ya un impacto enorme en la vida de las familias mexicanas, al ampliar el acceso a la salud, que es entendida como un derecho universal y gratuito, y no como un privilegio que solo algunos pueden pagar. Un negocio jugoso, lucrativo, inhumano, nos costó muchísimo
acabar con este monopolio, porque estaba muy enraizado, como un cáncer. Y tenía protección de medios de información. En suma, los programas de bienestar y el fortalecimiento del sistema de salud pública, universal y gratuita, son piezas clave en la transformación de nuestro país que este gobierno se ha propuesto. El triunfo de una revolución de las conciencias, de una revolución moral, pacífica y duradera, solo es posible con un programa social atrevido, no solo que convenza, sino que conmueva y haga posible el empuje y el respaldo de la gente. Mañanera 360. Ahí está el presidente López Obrador empujando este elefante reumático y también muy preocupado por el poder adquisitivo, porque pues alcanzaba para muy poco en términos, por ejemplo, de kilos de tortilla en el régimen neoliberal, y bajo el mito de que si se aumentaba el salario mínimo habría inflación. Entonces México por los suelos en salario mínimo. Peor que Centroamérica, no se diga China. Lo ha comentado el presidente, qué vergüenza, porque algunos decían, no, lo que pasa es que China es más competitiva por los bajos salarios. Sí, ahora resulta que ganan ya mucho más en promedio que los mexicanos. O sea, puros mitos, puros cuentos chinos a propósito, ¿no? Andaban diciendo los opositores. Y ahora, desde 2019, esto es importante, el salario mínimo en el país ha evolucionado por disposición del gobierno federal. Si me ponen algunos datos, creo que tenemos el gráfico, ¿no?, de cómo ha aumentado precisamente el salario mínimo. Alcanza ya para más kilos de tortilla que antes. Ahí vemos el gráfico desde 2019 a 2022. Ese último año del gráfico está mal, es 2022, no 2020. Dice, montos por año a precios de 2021, 71% de aumento del poder adquisitivo con respecto a 2018. Este dato es muy importante. Entonces, claramente, con un salario mínimo alcanza más que lo que alcanzaba hoy en día, que lo que alcanzaba en 2019. Es decir, podríamos comprar más kilos de tortilla con un salario mínimo hoy que antes, que cuando se fueron los neoliberales, ¿no? Así es, el tema del poder adquisitivo que ha sido fundamental, sobre todo ahora frente a la inflación, en donde el presidente dice, bueno, yo estoy tratando de arreglar este entuerto y me viene la inflación, entonces se tiene que seguir pensando en aumentar el sueldo por un lado. Por otro lado, otro tema importante que también ha tenido sus efectos ya a 4 años de gobierno, se pueden ver también cómo ha evolucionado el empleo. El empleo al que se le ha dado un impulso también. Creo que vale la pena mencionar que hay una serie de obras en curso que han echado la mano, digamos, en este tema, ¿no? O sea, miren, tenemos ante el IMSS registrados 21.079.000, 86.8 de estos son permanentes, 3.2 son eventuales. No tenemos, o sea, tenemos esto como un máximo histórico, pero no tenemos la comparación con otros años. Sería bueno, sería importante verlo para no ver el número solo. O sea, ahí si nos lo regalan estaría bueno, y si no, pero sí es algo que nos ha venido presentando también, que esta evolución, a pesar de la pandemia que ha tenido el tema del empleo en el país, y ahorita este es otro indicador importante. Claro. Pero sí decías del empleo, y esto es muy importante hacerlo notar, que estamos ya por encima del nivel prepandemia de la creación de empleos. Y bueno, pues ya de una vez narramos porque no nos lo cambian. Venga. El de la inflación en México y el mundo, ¿cómo está la cosa? El comparativo: Alemania 7.5%, Canadá 7.6%, México 8.2%, Estados Unidos arriba de México en materia de la escalada de precios con 8.5%, Reino Unido 8.8%, Brasil, que esto es significativo, es una economía emergente, es una economía de América Latina. Entonces, si nos comparamos con Brasil, que también es un motor económico importante para la región, pues tiene inflación arriba
un 10.1%, Colombia 10.2%, España 10.8%, en buena medida por los programas, por la decisión de seguir subsidiando las gasolinas en nuestro país, el diésel y también este programa en materia alimentaria, ¿no? Así es, y este es el global, justamente el que estábamos viendo, que se desglosa en dos grandes rubros. Uno es la inflación en materia alimentaria, otra es la inflación en materia de combustibles. Y en materia de combustibles, estamos por encima todavía de más países en realidad. Mira, aquí tenemos el precio de las gasolinas, que en México es de 23, así promedio, ¿no? 23.83 pesos. Vemos Rusia 16, Argentina 20.93, China 25, Alemania 35, 35 España. Bueno, en Europa están pero por los cielos, Reino Unido 40 y Estados Unidos ahora bajó a 21.68. Una de las cosas que estábamos viendo, no sé muy bien a qué atienda pero sí estábamos viendo hace durante meses, el fenómeno de que de Estados Unidos venían a cargar gasolina acá porque era más barato en México, más barata en México. La gasolina, le vamos a checar dato, pero hay que recordar que nosotros estamos apenas dando los primeros pasitos porque comprábamos la mayor parte de gasolinas en el extranjero. Y la mayoría de los países que han librado la situación es porque producen sus propias gasolinas. También parte de la herencia neoliberal fue que nos dejaron a expensas del mercado, de la voracidad de algunos y, en efecto, apenas vamos equilibrando la cosa con el hecho de la producción de gasolinas propias y por eso ahí va, Dos Bocas. Lo de la refinería de Deer Park en Texas ha sido excepcional. $600 millones costó. Gran negocio porque ya se recuperó la inversión y México puede acceder directamente a sus gasolinas. Esto aminora los precios, pero también nos da la ansiada soberanía energética. Así es, que es una cosa donde apenas empiezan a ver ahí algunos resultados, pero que ahorita efectivamente la estrategia contra la inflación, esta crítica inmediata global que se ha venido sufriendo, está más concentrada, o bueno, se caminan las dos en paralelo, pero la que ha surtido efecto es justamente el tema de los subsidios a las gasolinas, pero con la mira a eventualmente, a partir de 2023, ya ser autosuficientes en la producción de nuestras gasolinas. Es decir, no nada más tener las naranjas, sino hacer el jugo de naranja y que podamos nosotros consumirlo a precios accesibles. Escuchas al presidente, Lo escuchas. Ya con esas frases. Y por cierto, a ver si hoy no habla de récords, porque en otros informes ha hablado de récords y se enojan los opositores. ¿Cómo es posible que habla de récords? Bueno, a lo mejor va a decir. Y récord en materia de inversión extranjera directa. Esto es muy importante. Hemos puesto la gráfica de cómo hay confianza en el país a pesar de estas campañas de todo el día en contra de la 4T. Ahí observamos el récord en materia de inversión extranjera directa. Cómo está la cosa, la evolución de 2013 para acá. Y bueno, nada más para tomar los años, por ejemplo, de 2016 para acá. ¿Cómo está la cosa? Pues estamos en lo doble de inversión extranjera directa. 2016, en los años maravillosos, entre comillas, de Peña Nieto y sus amigos, les fue muy bien a ellos nada más. 14.385 millones de dólares, 2017 15.000, 2018 17.000, 2019 18.000, 2020 ahí se estancó un poco por la pandemia, 17.000, después se reactiva a 18.000 y hoy estamos en 27.000. Habría que ahí descontarle la operación de Televisa Univisión como algo atípico. De cualquier manera, hay confianza en la economía y esto es muy claro. Así es, y una de las cosas que estábamos comentando, Jorge Armando, audiencia que nos acompaña, es el tema de la inflación, una cosa que, bueno, a todos los países ahora sí que los arrolló, ¿no? Sin que muchos de ellos estuvieran preparados. En el caso de México se implementa en varias bandas una estrategia que se puede llamar como la gran estrategia para caminar hacia la autosuficiencia. Uno es la autosuficiencia en materia de energéticos, otra la alimentaria, en donde el presidente sí ha repetido en diversas ocasiones, en esa estamos
más rezagados, ¿no? Tenemos un abandono del campo y un abandono de las condiciones para nosotros producir nuestros alimentos que nos obligan ahorita a entrar en marchas forzadas, a revertir ese tema. Sin embargo, en eso se está. Estos últimos tiempos se habla de la inversión, una inversión importante en plantas de fertilizantes para nosotros producir fertilizantes, independientemente de que de manera inmediata se tiene acuerdos con Estados Unidos, por ejemplo, para importar a precios bajos fertilizantes que se puedan repartir a pequeños productores. Hay varios elementos de esta estrategia que vale la pena revisar, de estrategia energética, alimentaria, la autosuficiencia. Vamos a ver parte de lo que se ha hecho. Sin duda alguna, una de las grandes tareas que se ha adjudicado el gobierno federal es encaminar a México hacia la autosustentabilidad. Dos de los grandes ejes en los que se ha enfocado son autosuficiencia alimentaria y energética. En mayo pasado, inició una campaña de producción para el autoconsumo. Se busca aumentar la producción de los alimentos básicos como el maíz, frijol, arroz y el trigo harinero para que estos productos se consuman en nuestro país. Es decir, se promueve la producción de alimentos y el autoconsumo como una medida para minorar el incremento de los precios ante la inflación mundial. La enseñanza es producir lo que consumimos y yo hago un llamado a todos los productores que hagamos patria, así como enfrentamos entre todos la pandemia, que entre todos enfrentemos el problema inflacionario. A partir de entonces, comenzaron las reuniones con agrónomos y productores, con quienes el presidente acordó una ruta para aumentar la producción y el establecimiento de precios de garantía en los productos. A manera de impulso, anunció el incremento en la entrega de fertilizantes a pequeños y medianos productores, con el fin de que puedan producir sin verse afectados por el precio de los insumos. Vamos a incrementar en un programa emergente la producción de fertilizantes, porque tenemos también en el mundo, pues es escasez de alimento, incremento en los precios energéticos, aumento también en los precios del fertilizante, incremento pero hasta de 10 veces más en el flete marino. El programa Fertilizantes para el Bienestar registra en los 9 estados donde opera este año un avance del 98% en cobertura de hectáreas, con 793.231 respecto a la meta programada de 800.000. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural estima que al fin de 2022, el sector agrícola registrará un incremento de 4.6% respecto a 2021 en 13 productos. El sector pecuario tendrá un aumento de 2.4% comparado con 2021 en los productos de carne de res, cerdo, pollo, huevo y leche. En atún y sardina, la producción crecerá 1.7%. En cuanto al tema energético, el pasado 31 de mayo, la Secretaría de Energía publicó su programa para el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2022-2036, donde reconoció que su plan es cancelar importaciones de combustibles del orden de $400.000 millones en los próximos 3 lustros, en tanto se desarrolla en México de manera soberana. Y a pesar de que la secretaria de Energía, Rocío Nale, sugirió que la autosuficiencia energética de México se podría alcanzar hasta 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que se logrará en 2023, argumentando que con la construcción de la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, la compra de Deer Park en Texas y la modernización de 6 plantas procesadoras existentes en el país, se podrá alcanzar el objetivo. En materia petrolera, el objetivo, claro, es dejar de exportar crudo y procesar la materia prima en el país para ser autosuficientes en gasolinas y diésel. Por eso, desde que llegamos al gobierno, al tiempo que invertíamos en exploración y extracción de petróleo para frenar, como aquí se ha dicho, la constante caída en la producción, decidimos modernizar
las 6 refinerías existentes, lo cual nos ha permitido aumentar casi al doble la capacidad productiva. Es decir, pasamos de transformar 485,000 barriles diarios a 863,000 al día de hoy. Y el año próximo se tendrá capacidad para procesar 1,200,000 barriles. Durante el primer semestre de 2022, el Sistema Nacional de Refinación, incluida Deer Park, produjo un promedio de 1,090,000 barriles diarios. Solo en Deer Park se produjeron 124,000 barriles de gasolinas, 99,000 de diésel y 25,000 de turbocina. Y en las gasolinas pasaron de 555,000 barriles diarios a 667,000 barriles, lo que significó un incremento anual de 20%. Para Mañanera 360, Janine Ruiz.